Hola, somos nosotras de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas, y su pequeña ayudante muñequil, Elisa. Hoy ambas vamos vestidas de verde y gris y os contaremos una historia que tiene que ver con las muñecas y con los libros, o sea, mis dos temas preferidos. Y Elisa también prefiere leer sobre todas las cosas. Pues hoy os contaremos una historia preciosa sobre Franz Kafka y la muñeca viajera. Érase una vez que el escritor checo Franz Kafka paseaba por el parque. En aquel entonces él ya tenía cerca de 40 años y le quedaban pocos años de vida porque Kafka murió bastante joven de una tuberculosis. Pues paseando por el parque, Kafka se encontró con una niña pequeña que lloraba. Y el escritor le preguntó, ¿por qué lloras, pequeña? Y la niña le contestó, es que mi muñeca preferida se perdió. Entonces Kafka le dijo, no te preocupes, a lo mejor tu muñeca se ha ido de viaje y estoy seguro que ella te escribirá un día, ya verás, ven mañana a la misma hora a este parque y te traeré una carta de tu muñeca. Así lo hizo la niña y al venir al próximo encuentro con el escritor, le encontró sentado en un banco y leyendo la carta de la muñeca. Obviamente él mismo fue el quien escribió la carta. Y como la niña era tan pequeña y todavía no sabía leer, pues él se la leyó en voz alta. La primera carta de la muñeca viajera contando a su pequeña dueña sobre sus viajes por el mundo. Y luego, durante 2 semanas, Kafka seguía carteándose con la niña, contándole las numerosas aventuras de la muñeca viajera. Pero un día no apareció en la cita. Y luego la niña recibió pues una encomienda y la caja contenía dentro una nueva muñeca. El día siguiente, al llegar al encuentro con Kafka, la niña dijo, pero esa no es mi muñeca, no me digáis que ella volvió, no es ella, no se parece en nada. Entonces Kafka le contestó, pues a lo mejor tu muñeca te lo explicará. Y le leyó el siguiente mensaje de la muñeca diciéndole, mis viajes me han cambiado. Luego han pasado años, Kafka ya se había muerto porque él tenía la tuberculosis y pues vivió muy poco. Es que Kafka era una persona única. Él había escrito unos libros pues muy peculiares porque los libros El Castillo, El Proceso y la Metamorfosis se han pasado al legado eterno de la humanidad. Yo había leído La Metamorfosis y me quedé pasmada porque es un libro muy fuerte, no tanto por la trama, sino por la forma en la que está escrito. Y cuando estoy hablando de eso, se me pone piel de gallina y se os recomiendo a todos buscar ese libro, La Metamorfosis de Franz Kafka, para poder sumergirse en un mundo raro y onírico de este escritor checo. Os aseguro que podéis amar o odiar ese libro, pero jamás lo olvidaréis. Por lo menos a mí me pasó exactamente eso. Pues han pasado los años y la niña encontró dentro de la muñeca, a lo mejor la muñeca era de trapo, pues encontró el último mensaje de la muñeca viajera que decía, todo lo que amamos un día se perderá, pero el amor volverá, aunque sea de otra forma. Pues es una historia preciosa y claro que al leerla ambos, Elisa y yo, nos quedamos impresionadas y hemos decidido, como somos exploradoras de lo misterioso, hemos decidido explorar un poco más este tema y saber si es cierto o a lo mejor es
solamente un cuento y nunca había pasado nada de eso. Pero para nuestra sorpresa hemos encontrado pues la respuesta a nuestras preguntas. Lo que pasa es que sí que es verdad, sí que pasó y sí que es cierto. Y es documentado por el amigo de Kafka, Max Brod, aquel amigo inestimable, gracias a quien ahora mismo podemos disfrutar del legado inmortal de Franz Kafka, porque el propio escritor era muy crítico consigo mismo y quería quemar toda su obra. Y gracias a Max Brod, que no le permitió tamaña estupidez, ahora mismo podemos disfrutar de sus libros. Pues Max Brod dice que esa anécdota tan curiosa le había sido contada por Dora Diamant, que era la casi novia, seminovia, amiga y compañera de los últimos años de Kafka. Lo que pasa es que Kafka era un hombre muy peculiar porque sabía sentir, sabía amar, pero tenía un miedo a matrimonio. Entonces casi no quería casarse, y cuando se casó con Dora, pues al pasar 3 o 4 años, lamentablemente había fallecido de tuberculosis. Era la mismísima Dora Diamant que le contó a Max Brod esa historia. Y pues todavía mucha gente discute ese tema diciendo que a lo mejor ese encuentro entre la niña y el escritor no podía producirse de tal forma de la cual está descrito, porque en aquel entonces las niñas tan pequeñas que no sabían leer no paseaban por los parques acompañadas. Deberían tener una pues bona, una gobernanta, una que le cuide, una mujer que cuide a la niña. Entonces, para hablar con la niña, el escritor debería dirigirse pues a la cuidadora, a la nana. Y además, como Kafka tenía tuberculosis en una forma bastante peligrosa, a lo mejor no le habrían permitido acercarse a la pequeña. Pero, sin embargo, la historia sucedió y Dios sabe por qué la niña estaba paseando sola por el parque y por qué se cruzó el camino de la pequeña con el camino del gran escritor, pero sucedió y se guardó para la historia. Además, eso fue la fuente de la inspiración para muchos escritores. Por ejemplo, un escritor catalán de apellido Fabra y Sardá había escrito un libro, Kafka y la muñeca viajera, que fue publicado en el año 2007 y se llevó un premio como mejor libro infantil de aquel año. Y en este libro, pues la historia de Kafka y la muñeca se transforma un poco porque el escritor catalán nos cuenta cómo continuó la historia. En su versión, la niña se llamaba Elsie, casi Elisa, y la muñeca se llamaba Brígida. Y la historia se termina con la carta final de la muñeca Brígida diciéndole a Elsie que durante sus viajes había encontrado un novio y se casó con él. Entonces ahora mismo ya vive en una casa, ya tiene familia y no volverá a la pequeña. Pero eso es lo que pensó el escritor catalán. Ese es el final que había dado a esa historia el escritor catalán, y creo que tiene su encanto también, pero me gusta la versión clásica de esa historia. Pero lamentablemente hay algunos detalles que no son de todo ciertos, porque como los textos de las cartas que escribía la muñeca en realidad las escribía el propio Kafka, no se guardaron, no se preservaron, y entonces no podemos decir con total claridad
¿cuáles frases usaba Kafka para escribir a la niña pasándose por la muñeca? Y entonces esa frase tan hermosa que me gusta mucho fue añadida años y años después por los psicólogos que para estimular la autoestima de sus pacientes han añadido esa hermosa frase que el amor vuelve, aunque todo lo que amamos se pierde en el tiempo, el amor vuelve, aunque transformado, aunque en otra forma. Y es que esa frase me encanta, aunque es una frase añadida y no existía en la versión primaria, digamos, de esa historia. Me encanta esa frase porque nos ayuda a lidiar con la omnipresencia de la pérdida. Bueno, esa es la historia de Kafka y la muñeca viajera. Y ahora mismo Elisa y yo vamos a decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова мы, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам, и ее маленькая кукольная подружка Элиса. Сегодня мы с Элисой вам расскажем одну очень интересную историю, которая сразу связана с тем, что мы обе любим. Это куклы и книги, куклы и литература. Сегодня мы расскажем вам о Кафке и кукле-путешественнице. Есть такая замечательная история, которая рассказывает нам о том, как Франц Кафка, знаменитый чешский писатель, автор таких книг, как «Замок», «Процесс» и «Метаморфоза», шел однажды по парку и встретил маленькую плачущую девочку. «Почему ты плачешь, малышка?» – спросил он. И та ему ответила: «Потому что потерялась моя любимая кукла». И Кафка, значит, предложил поискать куклу, они искали, не нашли. И тогда Кафка сказал: ну не расстраивайся, наверное, твоя кукла уехала в путешествие, и она тебе обязательно напишет. Ты приходи завтра на то же место в этот парк, и я тебе обязательно прочитаю письмо от твоей куклы. Девочка не сразу поверила, но все-таки пришла. И Кафка за это время успел написать первое письмо куклы-путешественницы и прочел его девочке. И эта переписка продолжалась примерно 2 недели. А потом девочка получила посылку, в которой была кукла. Но другая. И девочка говорит: неправда, это не моя кукла. Она совсем не похожа на нее. А Кафка ответил: смотри, что она пишет в письме. А в письме было написано: мои путешествия изменили меня. Вскоре Кафка, к сожалению, умер, девочка больше никогда с ним не встречалась, но куклу эту сохранила. И когда уже была взрослой, она внутри куклы, скорее всего, кукла была тряпочной, обнаружила последнее письмо куклы, в котором было написано: все, что мы любим, когда-нибудь потеряется, но любовь все равно вернется, пускай и в другом виде. Вот такая замечательная история. Нам с Алисой очень понравилась, и мы решили узнать, что же в ней правдиво, а что не очень. И вот что узнали. Действительно, такая история имела место быть, она действительно произошла. Ее описывает Макс Брод, знаменитый друг Кафки. Знаменит он тем, что именно благодаря ему сохранилось творческое наследие Франца Кафки, так как он был очень самокритичным человеком и хотел вообще уничтожить все то, что написал. Но такую глупость ему друг Макс не дал совершить и сохранил все его произведения. Так вот, Макс Брод утверждает, что эту историю о Кафке и кукле рассказала ему Дора Диамант. Это подруга, почти невеста Кафки, на которой он женился в последние годы своей жизни и вскоре умер. Вот она именно рассказала Максу Броду эту историю. Но, как всегда, есть некоторые маленькие детали, которые чуть-чуть меняют смысл этой истории. Дело в том, что сами письма не сохранились, и значит, вот этих замечательных фраз, которые я вам только что процитировала, на самом деле не было. Эти фразы были написаны, добавлены уже позже, а добавили их психологи, которые хотели поднять
самооценку своих пациентов, рассказывая эту историю о Кавке и кукле, и чтобы помочь пациентам справиться с неизбежностью потери и с постоянным присутствием потери в жизни. Но, как бы там ни было, история получилась замечательная, очень красивая, очень трогательная. И она вдохновила многих людей. Например, каталонский писатель Жозеп Серра и Фабра написал книгу «Кавка и ла muñeca viajera», то есть «Кавка и кукла-путешественница», в которой он продолжил историю куклы-путешественницы. В его версии девочку звали Элси, почти Элиса, а куклу звали Брихида. И кукла писала девочке письма очень долго, пока наконец не написала ей, что ты знаешь, я встретила одного красивого кукила, кукленка, и выхожу за него замуж, так что строю свою семью, извини, я больше тебе писать не буду. Вот так выглядела по версии Жозепа Сера и Фабра эта история. И книга «Кавка и кукла-путешественница» получила приз в 2007 году как лучшая книга для детей. Ну, таково его видение, а мне больше нравится все-таки классическая версия этой истории, несмотря на то, что в ней тоже много что добавлено. Но как бы тем и хороша эта история, что она обрастала какими-то подробностями, становилась все интереснее. И вот мы с Элисой тоже с удовольствием ее узнали, прочитали и поделились с вами. А теперь мы, как всегда, говорим «Hasta luego», «Hasta la próxima».